Hay fichajes que hacen ruido porque cuestan 100 millones de euros. Y luego existen esos movimientos que, a primera vista, parecen discretos, pero que pueden cambiar por completo el rumbo de un proyecto deportivo. Hoy quiero hablar precisamente de uno de esos casos. Porque si las informaciones son ciertas y el Barcelona está valorando seriamente el fichaje de Azzedine Ounahi, creo que estamos delante de una decisión mucho más importante de lo que muchos imaginan. Y quedaos conmigo hasta el final porque voy a explicar por qué este posible fichaje no habla únicamente de Ounahi. Habla de la identidad que Hansi Flick quiere construir para el nuevo Barça. Soy Santos, del culé, y os confieso una cosa. Cuando apareció esta noticia, vi dos reacciones completamente diferentes entre los culés. Unos dijeron que el Barcelona necesita un futbolista de mucho más nombre. Otros respondieron que lo importante nunca ha sido el nombre, sino la manera de jugar. Y, sinceramente, creo que la segunda reflexión está mucho más cerca de lo que siempre ha representado este club. Según las últimas informaciones, el Barcelona estaría estudiando la incorporación de Ounahi como una de las alternativas para reforzar el centro del campo, especialmente por la incertidumbre que genera la larga ausencia de Frenkie de Jong. Estamos hablando de un futbolista que conoce perfectamente el fútbol español, que todavía tiene margen de crecimiento y cuya operación sería mucho más asumible económicamente que otras opciones del mercado. Ese es el hecho. Pero todavía hay algo mucho más importante. Porque este posible fichaje no debería analizarse únicamente desde el precio. Ni siquiera desde las estadísticas. Debe analizarse desde una pregunta mucho más profunda. ¿Encaja Ounahi en la idea de fútbol que ha hecho grande al Barcelona? Para mí, ahí empieza el verdadero debate. Porque el Barça nunca ganó admiración únicamente por levantar títulos. La ganó porque conquistó el mundo jugando de una manera diferente. Con personalidad. Con valentía. Con el balón como protagonista. Ese siempre fue nuestro sello. Y cada fichaje debería reforzar precisamente esa identidad. No venir a cambiarla. Muchos aficionados cometen un error muy habitual en cada mercado de fichajes. Piensan que cuanto más famoso es un jugador, mejor fichaje será. La historia del Barcelona demuestra exactamente lo contrario. Este club encontró futbolistas extraordinarios porque entendían una idea de juego. No porque fueran los más mediáticos del mercado. Y aquí es donde esta historia empieza a entusiasmarme. Porque cuando observo a Ounahi, veo un centrocampista que disfruta teniendo el balón. Que no se esconde. Que pide la pelota incluso bajo presión. Que rompe líneas conduciendo. Que interpreta bien los espacios. Y eso, en un equipo como el Barcelona, vale muchísimo más que un nombre espectacular en una portada. No estoy diciendo que llegue para convertirse automáticamente en la nueva estrella del Camp Nou. Sería injusto cargarle con esa responsabilidad. Lo que digo es algo mucho más interesante. Puede convertirse en una pieza que haga mejores a los futbolistas que ya están aquí. Y esa diferencia es enorme. Porque el Barça siempre ha necesitado jugadores capaces de asociarse. No futbolistas obsesionados con resolver cada jugada individualmente. Y cuanto más pienso en ello, más sentido empieza a tener este movimiento. Pero aquí aparece un detalle que casi nadie está comentando. Si Hansi Flick realmente ha dado luz verde a esta operación, significa que no está buscando simplemente cubrir una baja. Está buscando mantener viva una idea de fútbol. Y eso me parece mucho más importante que cualquier cifra. Porque el ADN Barça nunca se negocia. Puede evolucionar. Puede adaptarse. Pero jamás debe desaparecer. Sin embargo, todavía queda una cuestión decisiva por responder. Si Ounahi reúne tantas condiciones para jugar en el Barcelona, ¿por qué este posible fichaje sigue generando tantas dudas entre una parte del barcelonismo? Si vosotros también creéis que el Barcelona debe seguir fichando futbolistas que entiendan nuestra manera de jugar antes que nombres mediáticos, dejad vuestro like. Hoy ese like no es para el canal. Es una forma de defender la identidad del Barça. Porque todavía no hemos llegado a la parte más importante de esta historia. Y ahora llegamos a la pregunta que dejé en el aire hace unos minutos. ¿Por qué un fichaje como el de Ounahi sigue generando tantas dudas entre una parte de la afición culé? Porque vivimos en una época en la que muchas veces confundimos prestigio con rendimiento. Si un futbolista cuesta 100 millones de euros, parece automáticamente un gran fichaje. Si llega por una cantidad mucho más baja, algunos piensan que no tiene el nivel suficiente para vestir la camiseta del Barcelona. Y, sinceramente, creo que ese razonamiento nos ha hecho mucho daño durante los últimos años. Porque el Barça nunca construyó sus mejores equipos a base de nombres. Los construyó a base de una idea. Cuando recuerdas las épocas más gloriosas del club, no piensas únicamente en la calidad individual de los futbolistas. Piensas en cómo todos entendían exactamente la misma forma de jugar.
Todos sabían cuándo ofrecer una línea de pase, cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo atraer la presión, cuándo soltar el balón. Eso no se compra únicamente con dinero. Eso se encuentran jugadores que comprenden el fútbol de la misma manera que el Barcelona. Y aquí es donde Unai empieza a convencerme todavía más. Porque no veo únicamente a un centrocampista con calidad técnica. Veo a un futbolista que disfruta participando constantemente en el juego. Que no desaparece cuando el partido se complica. Que siempre quiere intervenir. Y ese tipo de personalidad encaja perfectamente con lo que exige este club. Pero todavía hay un aspecto mucho más interesante. Si finalmente llega al Barcelona, no tendrá la obligación de convertirse en el salvador del equipo. Y eso puede beneficiarle enormemente. Porque jugar acompañado por futbolistas de enorme talento le permitirá desarrollar su mejor versión sin cargar con una presión desproporcionada desde el primer día. Para mí, ese contexto puede marcar una diferencia enorme. Y también quiero destacar algo que muchas veces pasa desapercibido. Estamos hablando de una operación que, si termina cerrándose por una cifra razonable, demuestra que el Barcelona sigue aprendiendo de los errores del pasado. Durante demasiado tiempo el mercado de fichajes se convirtió en una carrera por los nombres más espectaculares. Y muchas de esas operaciones terminaron siendo decepcionantes. Hoy la sensación es diferente. Hoy parece que la dirección deportiva busca perfiles antes que titulares. Busca futbolistas compatibles con la idea antes que estrellas para vender camisetas. Y, como culé, eso me ilusiona muchísimo. Porque recuperar la identidad también significa recuperar la inteligencia a la hora de fichar. El Barça nunca necesitó ser el club que más gastaba. Necesitó ser el club que mejor elegía. Esa fue siempre una de nuestras mayores fortalezas. Y ojalá vuelva a serlo. Ahora bien, también quiero dejar muy clara una cosa. Mi apoyo a este posible fichaje depende de una condición. Que Unai llegue para potenciar el proyecto. No para frenar el crecimiento de los jóvenes de la Masia. Porque si hay algo que jamás debemos olvidar es que la cantera sigue siendo el corazón del Barcelona. La Masia no es un plan de emergencia. Es el origen de nuestra identidad. Por eso creo que ambas cosas pueden convivir perfectamente. Un futbolista preparado para competir desde el primer día. Y una cantera que siga produciendo talento para el futuro. No son caminos opuestos. Son caminos complementarios. Y precisamente esa mezcla fue la que hizo del Barcelona un referente mundial durante tantos años. Por todo ello, mi veredicto es muy claro. Si Hansi Flick considera que Unai reúne las condiciones futbolísticas, tácticas y técnicas para fortalecer el centro del campo sin renunciar al ADN Barça, Joan Laporta no debería dejar escapar esta oportunidad. No porque sea el fichaje más mediático del verano, sino porque puede ser uno de esos jugadores que ayudan a que todo el equipo funcione mejor. Y muchas veces esos son los fichajes que terminan dejando una huella mucho más profunda. Ahora quiero conocer vuestra opinión, culés. Con una sola palabra. ¿Ficharlo o no ficharlo? Os leo en los comentarios. Y si vosotros también creéis que el Barcelona debe seguir construyendo un equipo fiel a su identidad y a su manera de entender el fútbol, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activad las notificaciones. Gracias por acompañarme una vez más. Visca el Barça y visca Cataluña.